yo digo que esto que acabas de decir va a causar mucha polémica, porque justamente, ¿no? Y de hecho, a lo mejor hasta se toma en ciertos procesos escolares, Ujú, y yo creo que por eso igual, entre comillas, te dan tu mayoría de edad a los 18 años, porque supuestamente antes de esa edad, pues como que todavía no eres tan consciente ni tan, tienes como esa razón, ¿no? De decir, ah, no, esto, como dice la gente, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Que al final yo lo que siempre he pensado que no hay bien o mal, simplemente es la acción más bien es la reacción de tus acciones, ¿no? A lo ujú, mejor sea que te favorezcan, o sea que no te favorezcan, pero como tú lo dices, todo al final va a quedar en un aprendizaje. Y exacto. yo siento que a lo mejor en esa edad de los 13 años, sí, y pues bueno, qué más experiencia que la mía, que estuve dando como 5 años secundaria, entonces conozco bastante bien a esas personas de esas edades. Y fíjate que sí, sí, eso sí es un tema, porque yo sí me he dado cuenta muchas veces, en muchas edades, desde primero y segundo de primaria, que la gente, o sea, bueno, los papás dicen, no, es que él qué va a saber, no, es que él no se da cuenta. Y sí se dan cuenta. O sea, Claro. muchas veces los niños replican lo que ven en casa. Me acuerdo que yo tenía unas alumnitas que eran primas, iban en primero, desde primaria, y bueno, obviamente las tuve cuando pasaron a segundo de primaria, y me daba risa que ellas llegaban así abrazadas, ¿no? Y como así como cayéndose. Le digo, ¿llora? Y dice, es que estamos borrachas. Y le digo, quién le hace así? Y dice, mi papá. Y digo, ah, ok. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí te das cuenta de que según tú dices que los niños no se dan cuenta, pero todos se dan cuenta, ¿no? O sea, ellos están mega despiertos, ellos saben todo. Igual, muchos alumnos que tenía de secundaria justamente me decían, no, es que, me decían, oiga, profe, ¿quiere que le diga algo? Y digo, sí, dime. Y dice, es que mi papá engaña a mi mamá, pero o sea, con una calma, o sea, con algo así como una plática normal. Y le digo, ¿y tú cómo sabes? Y dice, dice, es que yo lo he visto hablando ahí en el baño por teléfono, o mandando mensajes, o mandando notas de voz. Y le digo, ¿y luego tú qué piensas de eso? Y dice, pues nada, dice, pues es su problema. Dice, además cada quien ya anda por su lado, entonces pues a mí es igual para mí. Y le digo, y entonces, si se llegan a separar o algo así, ¿crees que te afecte? Y me dice, no, porque pues mi papá al final nunca está en la casa y mi mamá pues hay de vez en cuando yo me quedo con las que hacen el quehacer o con la nana o etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que muchos chicos sí ya están mega conscientes, o sea, ya saben qué es lo que se está viviendo, pero también me tocó tener otros que, o sea, en verdad, no sé, o sea, no tienen ese nivel de conciencia o ese nivel de madurez, y más como lo dices, ¿no? En los hombres, que yo Ujú. siento que nosotros sí tardamos muchísimo más en madurar y se nos hace bien fácil aventarnos piedras y no importa que nos descalabremos, ¿no? Pero al final tú dices, por ejemplo, ahora que ya están más grandes, ¿cómo se van a aventar piedras? Pero pues antes se te hacía normal, ¿no? O sea, antes creo que por eso dicen que los hombres vivimos menos por tantas cosas que hacemos, ¿no? Pero tú Sí, cómo ves entonces en esta parte, o sea, no importa que no tengan ese nivel de conciencia y aún así dejarlos, o que nada más los acompañemos. hay que observarlos y ver sus decisiones, pero también aquí implica la madurez que tengan los padres. Pero si también no son padres jugando a ser papás o niños jugando a ser papás, pues imagínate, o sea, pues como tú lo acabas de decir, los niños van a replicar a los padres. Entonces, lo más sano es observarlos, pero no evitar las consecuencias. O sea, si se tomó una decisión y esa decisión le trajo un problema, déjalo que se enfrente. Tú a su lado, claro, pero deja que él busque la solución. No se la busques tú. Eso es hasta los 18 años, nada más observarlo. Después de los 18, suéltalo. Que él asuma su responsabilidad. Eso no significa que te olvides de él, pero el que tiene que asumir esa responsabilidad es él. Él es tus hijos. Tienen que asumirla. Y si no se enfrentan a eso, pues ¿cuándo van a aprender que las cosas no se hacen así? Tuve un caso de una señora que se encanijaba porque su hijo no le ayudaba ni siquiera a levantar la ropa de su cuarto.
Digo, ¿qué edad tiene su hijo? Si ya 19 años. Ok. Le digo, ¿y cuando era pequeño le dejaba que levantara la ropa? Ah, no, pero ya era chico, pues se lo hacía yo. ¿Hasta qué edad? No, pues hasta los 15. Le digo, ¿y ahorita quiere que lo haga? Es lógico que no. ¿Por qué? Porque usted nunca le enseñó. Por eso tenemos 13 años, Enrique. 13 años para enseñar a nuestros hijos a ser independientes, a lavar, a planchar, a cocinar, a asear su cuarto, a levantar las cosas a la ropa sucia. ¿Por qué? Sencillo. Si la ropa sucia no está en el bote, no la lavo. Mamá, no tengo ropa. Échela a la lavadora, mi rey. O lave la mano. O sea, hay muchas formas. El problema del ser humano es que somos muy, ¿cómo se puede decir? Muy irresponsables. Siempre andamos resolviéndole las broncas a los hijos. ¿Y cuándo van a madurar? Pero como tú lo dices, y es muy cierto, replicamos, ¿no? Hacemos lo que hicieron nuestros padres. No se juzga a los padres ni los estamos juzgando. No es eso, ¿eh? O sea, no los estamos juzgando. Lo que sí quiero es que tomemos conciencia del porqué de las actitudes, tanto de adultos como de niños, ¿no? Y si observamos a nuestros padres, nos vamos a dar cuenta por qué actuaban así y pues cómo voy a obtener otra actitud, ¿no? Aunque hay personas que a pesar de que los papás fueron pues irresponsables, resulta que salieron hijos bien responsables, ¿no? Pues son personas que ya traen ahí ya traen un chip diferente, ¿no? Ya hicieron las cosas de una manera diferente, ya no igual a sus padres, pero el común de la gente pues siguen en las mismas. Y es que ahí es donde yo vuelvo a decir lo que platicábamos en la otra charla, que importa mucho el entorno, porque no sé si tú te has dado cuenta que, por ejemplo, en la cultura oriental, a los niños, de las primeras cosas que les enseñan en la escuela, o sea, no en su casa, en la escuela, es a lavar el traste donde comió, a atender su cama, a limpiar el área donde está, pero, o sea, eso ya es una cultura, ya es Así que es. desde pequeños eso se les enseña. Entonces, yo ahí es donde vuelvo a lo mismo de la vez pasada. Yo siento que el entorno lo es todo. O sea, si tu entorno familiar, como el ejemplo que ponía de la niñita de su papá que era borracho, pues obviamente el entorno va a ser a esa niña que a lo mejor a una corta edad, pues empiece mínimo por curiosidad a beber, Ujú. ¿no? Que ya Así. después le guste o no le guste, se haga alcohólica o no se haga alcohólica, pues bueno, eso ya será parte de lo que le toca vivir. Pero yo sí siento que el entorno siempre afecta, siempre. O sea, el entorno es como lo principal. Depende de la gente con la que te rodees, depende de la familia que hayas elegido, ¿no? Porque al final, pues tú elegiste estar en esa familia Así es. para aprender las cosas que vas a aprender. Pero yo sí siento que en esa parte del oriente, o sea, sí es una cultura totalmente diferente. Y créeme que yo por eso me salí de dar clases, ¿eh? O sea, duré 10 años dando clases, pero al final yo veía que el modelo educativo que está rigiendo México, y no tanto México, todo Latinoamérica, o sea, Ujú. no sirve. O sea, en Así realidad es. es algo que no sirve. En un tiempo quitaron cívica y ética, ¿no? Que a nosotros nos tocó conocerlo con ese nombre. Y ya Ujú. cuando vieron que todo se empezó a poner muy feo, no, ¿saben qué? Hay que volverlo a meter. Entonces, yo siento que desde ahí ya estamos mal, porque luego también los papás culpan a uno diciendo, no, es que usted es el que lo tiene que educar y usted es el que le tiene que enseñar, pero pues es que no depende totalmente de nosotros. O sea, nosotros lo que les damos es adquirir un conocimiento y algunas herramientas para que ellos faciliten su vida de alguna forma. Pero en la parte de esta, en la que te comento, sí siento que tiene que haber un cambio total, o sea, una revolución, y no es porque les diga convertámonos en japoneses, coreanos o chinos, ¿no? Pero creo que es un gran ejemplo de la cultura y aparte cómo crece, o sea, cómo han crecido esas culturas, ahora ya lo que es, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, del de China, que es una Ujú. gran potencia mundial, pero todo por el sistema. Ahora, a lo mejor uno siempre dice, es que el sistema y es que no sé qué, pero al final eso es lo que te hace seguir, ¿no? Yo ponía en uno de mis ejemplos de los videos que yo subo aquí al canal,
que al final tenemos que ser disciplinados, porque si Exactamente. nosotros no tenemos una disciplina, pues no vamos a poder lograr todo lo que queremos, ¿no? Y yo ponía o pongo mucho el ejemplo del ejercicio, porque si alguna vez llegaste a hacer ejercicio, Freddy, sabrás que pues es desde estar siempre, ¿no? O sea, Ujú. es de estar diario y esforzarse, y sí, te va a doler, hasta para ir al baño, hasta va a ser un dolor, ¿no? Te van a Sí, doler las piernas, todo, pero al final cuando ya empiezas a notarte, a verte y a sentirte diferente, esa es como la satisfacción de decir, mi disciplina y porque yo quise, como hace rato lo decíamos, ujú. esto, ¿no? Y siento que eso es lo que nos falta de manera general, o sea, como yo te digo, como cultura, como país, como sociedad, como parte del mundo. No sé tú qué opinas de esta parte. Sí, realmente la disciplina y lo que decíamos hace rato de la meditación es exactamente eso. Si no me disciplino, si la mente, como hablábamos, ¿no? Lo que es el pensamiento genera un sentimiento, el sentimiento genera una emoción, la emoción un comportamiento y el comportamiento genera mi realidad. Pero ¿qué generan los pensamientos? Pues las creencias. Entonces, si yo quiero cambiar mi vida, necesito disciplina para acostumbrarme a pensar diferente, a sentir diferente, a tener emociones diferentes y crear una realidad diferente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Disciplinándome, no hay otra. ¿Sí? Si yo tengo la disciplina de diario en las mañanas, diario, 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 diario en las mañanas, adelante. Y lo logras porque lo logras. Eso es lo que tiene Oriente. Ajá, son muy disciplinados. Los zapatos donde van, las llaves donde van, todo en donde va. Pero ya es como tú lo dices, es una cultura, pero es una cultura muy disciplinada. Y México es bien indisciplinado, o sea, para todo. Dejamos los zapatos donde sea, luego las llaves donde las dejé, andamos como loquitos. Entonces, pues ahí es donde está el punto. O sea, como tú dices, el ambiente, claro, por supuesto. Ese es el ambiente. Entonces, si somos muy indisciplinados, pues ¿cómo queremos unos hijos pues disciplinados si yo no lo soy? O sea, ¿no? Y ese es el punto de cuando queremos un cambio, ¿no? Por ejemplo, en estos cambios que están habiendo, se sugiere, y eso es una ley, la chamba es personal. Se sugiere que estés en paz y la gran mayoría de la gente andamos queriendo arreglarle la vida a los demás, pero nuestra vida es un desastre. Entonces, mejor irá, enfócate en tu vida, arregla tus broncas y deja que el otro haga lo suyo. Es lo mismo con los hijos, exactamente lo mismo. Tú hazte cargo de tu vida y deja que tu hijito se haga cargo de la suya. Listo. ¿Por qué? Porque él tiene chamba que hacer. No siempre vas a estar tú, ¿no? Yo lo que les decía, lo que les digo a mis hijos, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar tu mamá, no siempre voy a estar yo. Ustedes son independientes. Afortunadamente a mí, Enrique, casi no me buscan. Entonces yo lo tomo desde, hice bien mi chamba, no los apegué a mí y adelante, o sea, ¿saben que cuentan conmigo? Sí, ¿sale? Pero de una manera en que vamos a buscar juntos una solución, pero yo no les voy a solucionar nada. Entonces, ¿cómo lo he ido aprendiendo? Pues a través de estar leyendo, viendo videos, metiendo la información nueva a mi mente y dejar de estar viendo cosas que no me aportan nada. Entonces, de esa manera es como vamos nutriendo la mente también y poniéndolo en práctica. Y eso en algún momento se agradece. Así es. Sí, siento que ese es otro problema, ¿no? Que tenemos como sociedad mexicana, de que en vez de aprovechar el contenido que hay en las redes sociales, o sea, nos ponemos a ver ahí las telenovelas, los chismes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que justo es lo que mencionábamos la charla pasada, de que al final, y es lo que tú dices, ¿no? Enfócate en uno, o sea, no te metas en los demás. Y justo hace algunos días vi ahí en TikTok un chico que iba pasando ahí por el centro, me parece que era, y vio a mucha gente en un lugar. El chiste es que estaban regalando café frío y él iba en su moto y dijo, a ver, vamos a ver qué hay. Y se le hace fácil dejar su moto ahí en cualquier parte del centro, se mete por su café y todo, obviamente había una fila grande, y cuando sale,
ya no está su moto. Y le pregunta a los que están ahí invitándote a que pasen, oye, ¿no viste si alguien se llevó la moto que estaba aquí? Ah, sí, se la llevó la grúa. Dice, se la llevaron. Y hasta el mismo chico dice, todo por chismoso, lo que me pasó. Y pues se llevaron su moto, ¿no? Sí, sí, Y bueno, entonces exacto. ahí creo que es uno de los claros ejemplos de que por ir a chismear, por ir a ver qué está pasando con los demás, pues hubo una afectación hacia ti en el día, ¿no? Y Exacto. justamente de ahí, también volviendo a retomar esta parte del Oriente, también algo que tienen ellos que son muy espirituales, ¿no? O sea, están Ujú, apegados muy a esa parte. Y aquí vamos a retomar algo que tú habías dicho. No es lo mismo ser espiritual a ser religioso. No tiene exacto. que estar de la mano, ¿no? Explícanos esa parte para que la gente lo entienda un poco mejor, Freddy. Claro. Y muy sencillo, ¿no? De hecho, en la religión preguntas que cómo fue la creación del hombre y es dogma de fe. Ahí tienes que creerlo, o sea, no te pueden explicar nada, es dogma de fe y tú créelo. La religión está cimentada en puras creencias, ¿no? Y pues te piden que pues lo creas. Y la espiritualidad te lleva a cuestionarlo todo, que es lo que yo hago. Yo no creas que todo me lo creo, yo lo dudo. Y eso es lo que me ha ayudado mucho. Y no tanto, sí busco información, pero trato de buscar información selecta. O sea, no me voy a leer la prensa o cosas así para buscar información. O lo primero que me aparezca en YouTube, no. Hay una sensación que nosotros tenemos que se llama intuición, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Algo vibra aquí en nuestro pecho cuando estamos escuchando algo. Y si a mí me vibra algo aquí en el pecho cuando lo estoy escuchando, digo, por ahí va, ¿no? Por ahí va, vamos a buscarle, ¿no? Pero algo que yo hago, Enrique, es me aquieto y si hay algo que no sé, lo reconozco. No sé. La neta, esto no lo sé. Y eso provoca que una glándula que tenemos en el cerebro, que se llama la glándula pineal, es como una antena. Esa antena se estimula y se conecta con la fuente, con la información cósmica, vamos a llamarle así, como si se conectara al Internet. Y es cuando fluye la energía a uno. Por eso esas personas que de repente dicen que todo lo saben, pues, híjole, yo los invitaría a que se cuestionaran un poquito porque pues la glándula nos estimula. Podrán saber mucho y memorizar mucho, pero pues no es lo mismo saberlo que experimentarlo, ¿no? Entonces, lo espiritual es precisamente cuestionar absolutamente todo. Para la religión, solamente la Biblia es sagrada. Para la espiritualidad, todo es sagrado, todo. Ajá. Para la religión, solamente hubo un hijo de Dios. Para la espiritualidad, todos somos hijos de Dios, todos. Todos somos hijos de esa gran fuente, de ese gran espíritu, de esa energía creadora, que ya el nombre de Dios ya está muy choteado, ¿no? Muy traqueteado, pero somos parte de esa energía. Entonces, cuando yo hablo de la espiritualidad, es ese cuestionamiento hacia uno mismo. ¿Y quién dijo que tenía que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién dijo? Y si yo lo hago diferente, ¿cuál es el problema? Y ya hazlo, es que, por eso dicen, unas veces dicen, no, es que si Dios no, si Dios no te lo dio, es porque tiene algo más preparado para ti. No, para mí ese sería un Dios muy egoísta, ¿no? Lo que la espiritualidad predica es que, o dice, o demuestra, es que la voluntad de esa fuente creadora es que tu voluntad se cumpla. Listo. Entonces, ¿cuál es tu voluntad? Por eso luego ahí entra uno mucho en controversias porque dicen, pero es que yo me la paso queriendo dinero, ¿no? Yo me la paso repitiendo que quiero dinero. Sí, pero ¿cómo te sientes? Y lo que sentimos es lo que conecta con esa fuente. Entonces yo podría estar hablando un montón de cosas, pero si no las siento, no las voy a manifestar nunca. Esa es la espiritualidad, saber que eres energía, que eres conciencia o espíritu y que eres cuerpo, que eres materia. Somos tres cosas. Y la religión te dice que tú eres un cuerpo y que estás separado de Dios y que solo a través de ellos puedes tener contacto con Él. Entonces, pues, ¿qué más me conviene a mí? Saber que que esa energía hace las cosas conmigo o creer que a lo mejor me escucha o a lo mejor no.
¿Sí me explico? Por eso fue que yo dejé todo lo que es la religión y me enfoqué en la espiritualidad. Sí, Ujú. no, y justamente hay que dejarle bien claro a todos los que nos lleguen a ver, que no crean todo lo que decimos, ¿no? Al final Exactamente. son puntos de vista y si un tema les llama la atención, lo que tienen que hacer es investigar. Porque Exacto. al final, como nosotros lo dijimos desde el primer episodio, solamente venimos a contar nuestras experiencias, nuestras vivencias y lo que nosotros mismos hemos probado en sí mismo y que hemos visto que a los demás que nos rodean les funciona, que nosotros les dijimos que lo hicieran, ¿no? Así es. Para, para dejar Y clara esa parte. claro, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque lo que dije también hace rato, no pretendo convencer a nadie, ¿no? Ni es la intención de esto, convencer a nadie, no, 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 para nada. De hecho, yo soy una de las personas que los libros que leo, sé que son la experiencia de alguien. Y si yo lo pongo en práctica, puede ser que la experiencia que yo tenga difiera de lo que ellos dicen. Entonces, esto es una invitación a que lo pongas en práctica, a que cuestiones. Si es que ya estás harto de lo que estás viviendo, ¿no? Si estás bien así como estás, pues así síguele, o sea, ahí síguele. O sea, no ni le muevas, ahí estás. Si estás bien, así déjalo. Listo. Sí, y justamente acabas de tocar un tema bien importante que luego yo he pensado diferente. Porque mucha gente dice, no, es que leyendo es como puedes obtener el conocimiento y solamente casi casi que los libros son los únicos que tienen la verdad y etcétera, ¿no? Ahora que pues ya existe mucha tecnología como los podcasts, como los audiolibros o a lo mejor como los podcasts pero que son en video, o sea que no solamente son escuchados. Yo también digo eso, pues al final el libro es el punto de vista de alguien que a Exacto. lo mejor ese alguien ni lo conozco, ¿no? O sea, ni lo vi físico. Pero, por ejemplo, ahora que ya se abrió mucho el abanico en cuestión de diversas fuentes que tengas para poder investigar, yo también tomo mucho en cuenta y aparte, bueno, porque así es como mi método de aprendizaje, ¿no? Yo soy muy visual, o sea, a mí me atrapas con lo visual y con lo auditivo, ¿no? Mm, Entonces, como que son mis dos fuentes de aprendizaje. Y por ejemplo, a mí no me gusta leer. O sea, yo para que te lea es muy difícil. O sea, sí lo hago, pero prefiero algo más visual, ¿no? Entonces, esa parte, yo sí entro un poco en controversia de las personas que dicen que solamente el aprendizaje está en los libros. Pero entonces ahora ya hay como un mundo donde pueden investigar, tanto en internet, tanto como en los libros, tanto en los videos de YouTube. Y ese es el punto, o sea, que no todo lo que decimos aquí se lo crean, ¿no? Que si no exacto. simplemente investiguen y lo que yo recomiendo es en la lógica. O sea, eso es lo más fácil. Hay veces que es tan fácil que ni siquiera tienes que investigar, solamente es ser lógico. Así es. Aunque aquí hay algo bien importante también que acabas de decir, ¿no? Como dices, el conocimiento, ¿no? El tener mucha memoria, mucha información no significa evolución. Eso es muy distinto. Podrás tener un montón de conocimientos, pero de evolución nada, ¿no? ¿Qué es la evolución? Ser consciente quién eres y experimentarlo, ¿no? Si crees que eres un cuerpo, pues vas a experimentar lo que experimenta el cuerpo, enfermedad, nacimiento, crecimiento, enfermedad y muerte. Listo. Pero no puedes experimentar longevidad, no podrás experimentar telepatía, levitación, cosas así. ¿Por qué? Porque eso ya corresponde al área de lo espiritual. Entonces, cuando ya empezamos a considerar esa parte, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que hay un mundo más allá de lo que yo creo que es. Y eso nos debe de inducir a un desarrollo, una evolución espiritual, una evolución de conciencia, ¿no? Que no todo es como creo, como me dicen que es. Entonces, pues sí, mucha gente que tiene muchos conocimientos, pero pues no, su vida nomás no fluye, ¿no? Y de eso tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Gente que ha tenido mucho dinero, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero pues no, o sea, terminó mal. Entonces,
¿no? En las otras civilizaciones lo mismo, lo que pasaron con la Atlántida, igual, o sea, tenían mucha tecnología, eran seres muy evolucionados también, con mucha sabiduría, pero muy poca conciencia, que también pues, se extinguieron también, ¿no? Sí, Entonces, es pues, que sí son cosas bien como muy puntuales, ¿no? Ahora sí así que el es, conocimiento no te da todo, y más si no lo aplicas, exacto, porque así yo es, siento que ese es el punto, ¿no? ¿De qué sirve que a lo mejor sepas muchas cosas y todo, pero si nunca lo llevas a la práctica, si nunca lo vives, si nunca lo haces? Y esas son de las cuestiones que yo tenía en la escuela, Freddy, porque había muchos maestros, o sea, que sabían un buen, ¿no? O sea, hasta en las mismas materias que yo impartía, por ejemplo, Excel, ¿no? Que es algo que todos conocen. uh-huh. Había un maestro que, o sea, no, tenía unos conocimientos sorprendentes, se sabía todas las fórmulas y yo decía, wow, o sea, los chavos van a salir aprendiendo cañón, ¿no? Pero ¿sabes cuál era el problema? Que no sabía trasladar ese conocimiento hacia los demás. Mira, Entonces, al final, ¿de qué servía que supiera tanto? así es, ¿No? Y otra cosa que también yo le digo a los chicos, si sus maestros no practican lo que enseñan, no sirven para nada, así ¿no? es, Porque, por ejemplo, yo cuando daba las clases de diseño o de informática, como tú sabes, pues yo tengo lo de la agencia y yo ajá, todos los días lo llevo a cabo. O sea, yo tengo que estar a la tendencia, tengo que saber qué es a lo mejor el TikTok más famoso, tengo que saber qué es lo que está en el top para poder decirle a mis clientes, ah, vamos a hacer esto porque es lo que está funcionando, ¿no? Y eso es lo que yo les tengo que enseñar a mis alumnos, porque si yo me quedo con lo que hace 10 años fue, o lo no, que pues, decía el libro de informática que a mí me enseñaron, no, pues está cañón, así ¿no? es, sí, Entonces, justamente esta parte lleva las dos cosas, el aprendizaje, la evolución y la práctica, ¿no? exacto. Sí, Y, y por eso estos mismos hermanos dicen, primero hay que despertar el intelecto, mete la información, lee, nutre tu mente, investigale, güey. ¿Para qué? Para que después del intelecto se despierte la conciencia. Ya empiezas a razonarlo. Ok, este libro dice esto, pero esto dice esto. Ah, chinga, ¿qué será? Y lo empiezas a razonar como tú lo dijiste hace rato. Simplemente lógica, razonamiento puro, pura lógica. A ver, güey, si hago esto, no, pues sí, lógico. Pues empiezas como a analizarlo, a razonarlo y a llegar a tus propias conclusiones. Eso es lo padre. Eso es lo padre. y Ujú. justamente te iba a preguntar algo, pero bueno, ya vamos encaminados para allá. Yo siento que así se llega a la espiritualidad. ¿Por Exacto. qué? Porque empiezas a despertar esa parte de, ay, a ver, esto como que me llama la atención, ¿no? Y como tú lo Ujú. dices, primero investigo, empiezo a ver qué es lo que hay, de ahí si me llama la atención, pues ya me enganché, empiezo a analizar, empiezo a buscar, empiezo a ver referencias y de ahí digo, oh, ok, entonces ese es el camino de la espiritualidad, ¿no? O sea, hacia allá Exactamente. puedo ir para que uno comience a tener ese despertar, como que toda esa parte, ¿no? ¿O tú conoces otra forma, Freddy? No, pues no, realmente es eso, ¿no? Es esa parte de empezar a cuestionar lo que aparentemente sabes o lo que te hicieron creer. Y pues, sobre todo, si lo que empiezas a practicar te da salud, te da paz, síguele. Si te quita la paz, si te quita la armonía, suéltalo, déjalo, eso no sirve, ¿no? ¿Y qué pasa con, bueno, tocando este punto nuevamente, lo de las religiones, ¿no? La culpa, el sufrimiento, eso no da paz. Entonces yo ahí empecé a cuestionar, o sea, ¿y por qué tienen que sufrir? O sea, ¿por qué si este hombre, o sea, yo empecé a cuestionar muchas cosas, Enrique, muchas, y empecé a buscar información, o sea, bueno, ¿de dónde? O sea, ¿quién dijo eso? Y dicen que existe Dios, ¿y dónde está? O sea, empecé a cuestionar muchas cosas que me llevó a entender que pues hay algo más que un cuerpo, hay algo más que un mundo como el que veo. Tiene que haber algo más. Y conforme lo fui poniendo en práctica, como me fui poniendo a meditar y todo esto, fui experimentando cosas diferentes. Entonces me di cuenta que era cierta esa parte. Entonces hoy me enfoco más
en el lado interno, en mi sanación interna, porque yo sé que si yo sano internamente, mi exterior va a cambiar sí o sí, porque mi exterior es el resultado de mi estado interno. Entonces, ¿dónde tengo que ponerme a chambear? Pues en mi lado interno, en mi lado espiritual, a fuerzas.